Mercurio no es solo el planeta más cercano al Sol. Es un planeta donde no hay nada vivo, donde todo está calcinado por los destructivos rayos del Sol. Pero aún tenemos más que contar sobre el primer planeta del sistema solar. ¿Qué es realmente Mercurio? Gibu. El estudio del planeta durante muchos años fue problemático, y eso a pesar de que solo hay un planeta entre Mercurio y la Tierra. Para ver el planeta desde nuestro planeta es necesario esperar al atardecer o al amanecer. Durante mucho tiempo se pensó que en diferentes periodos los científicos observaban diferentes cuerpos celestes. Por lo tanto, Mercurio tuvo varios nombres al principio. Con el desarrollo de la tecnología, la situación se aclaró considerablemente. Con el tiempo, los investigadores también averiguaron cuáles son las dimensiones de Mercurio. Su radio alcanza los 2.440 kilómetros. Este valor equivale a casi 40 radios de nuestro planeta. De esta manera, Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar. Incluso algunos satélites son más grandes. Al evaluar la forma del planeta, vale la pena señalar que es prácticamente perfecta, casi ideal. La diferencia entre los dos diámetros, el polar y el ecuatorial, es de menos de 1 kilómetro. Una característica interesante del planeta es su tamaño. El hecho es que, considerando sus dimensiones, Mercurio es bastante masivo, y 3 por 10 a la 23 kilogramos. Por ejemplo, los satélites en el sistema solar Titán y Ganímedes son más grandes que Mercurio, pero si sumamos las masas de estos dos satélites, el resultado será menor que la masa de Mercurio. El planeta tiene un núcleo metálico masivo que ocupa más de la mitad del volumen de Mercurio. El diámetro del núcleo es de aproximadamente 4.000 kilómetros. Después del núcleo sigue el manto. Tiene un grosor de 400 kilómetros. Su composición está dominada por rocas de silicio. Luego la estructura de Mercurio se completa con una corteza que mide entre 15 y 37 kilómetros. Las investigaciones de la superficie del planeta han demostrado que los procesos geológicos significativos ocurrieron allí por última vez hace casi 4.000 millones de años. También se han observado numerosos cráteres en Mercurio. Durante muchos años, para estudiar el planeta solo se utilizó un telescopio, y a los científicos les resultaba muy difícil debido a la enorme cantidad de luz solar que rodea a Mercurio. La situación mejoró en la segunda mitad del siglo XX. En 1974 se envió al planeta la sonda espacial robótica estadounidense Mariner 10. Durante su misión, el aparato proporcionó imágenes de casi la mitad de la superficie de Mercurio. Además de esto, los científicos pudieron averiguar cuál es el campo magnético del planeta y cuál es la temperatura de su superficie. Se descubrió que en la composición de la atmósfera de Mercurio predominaba el helio y que la capa atmosférica en sí es bastante tenue. Después del Mariner 10, aunque fue hasta agosto de 2004 la misión para investigar Mercurio, la inició la nave Messenger. La sonda llegó al planeta 11 años después de su lanzamiento. Como resultado, obtuvimos muchas imágenes en las que quedaron capturadas casi todas las áreas de Mercurio. Gracias a Messenger supimos que en la superficie hay una gran variedad de formaciones del relieve. También es interesante la magnetosfera de Mercurio. El planeta completa una vuelta alrededor de la estrella principal en 88 días. Su órbita tiene forma alargada. La distancia mínima entre Mercurio y el Sol es de 0.31 unidades astronómicas. En el punto opuesto, el valor ya aumenta a 0.47 unidades astronómicas. Cuando Mercurio está lo más cerca posible del Sol, se orienta hacia la estrella principal, ya de un lado, ya del otro. Estas áreas se llaman meridianos calientes, ya que reciben la mayor cantidad de luz solar. En el meridiano caliente se encuentra un objeto interesante llamado la llanura del calor. No por nada se llama así, ya que es la zona más caliente del planeta. Ahí, la temperatura de la superficie es de aproximadamente 427 grados Celsius. En realidad, la planicie de Caloris es un cráter de impacto de enormes dimensiones que ocupa aproximadamente 2 Mercurios. Hace casi 4.000 millones de años, un asteroide masivo chocó contra el planeta. El impacto deformó una región de Mercurio que en ese entonces era un joven protoplaneta. La corteza apenas había tenido tiempo de solidificarse, y la colisión provocó que una enorme cantidad de lava ardiente saliera a la superficie. Y ahora, en la superficie de Mercurio, podemos observar una mancha brillante que contrasta claramente con la zona que la rodea.
Así fue como se formó la planicie de Caloris. Dentro de esta formación del relieve hay muchos cráteres. En medio de la planicie de Caloris está el sistema de surcos del Panteón. Los surcos tienen su origen en un solo centro. Su número alcanza los 230 y su ancho varía de 1 a 8 kilómetros. Su longitud es diferente. Algunas de las surcos tienen aproximadamente 175 kilómetros, pero otras son aún más largas. Todavía no se sabe exactamente cómo se formaron los surcos del Panteón. Los científicos han propuesto varias teorías al respecto. Una de ellas dice que esto ocurrió debido al enfriamiento de Mercurio. Otra teoría sugiere que fue debido a los procesos tectónicos en el planeta. En Mercurio también hay una región completamente opuesta donde reina el frío. En los polos del planeta siempre hay penumbra, ya que la inclinación de Mercurio es insignificante. Aquí, en el polo norte, se encuentra la llanura borealis, y esta es la región más fría del planeta. La temperatura allí desciende hasta menos 193 grados Celsius. Aquí también hay zonas con hielo de agua cuyo grosor es de aproximadamente 2 metros. Una capa de polvo rocoso cubre el hielo. Esto permite evitar la evaporación. Cabe señalar que la temperatura en las elevaciones de esta zona, es decir, en los lugares donde llega al menos algo de luz solar, puede alcanzar hasta 107 grados Celsius. Incluso si algunas áreas están una al lado de la otra, puede haber un contraste significativo de temperaturas entre ellas. Si te diriges hacia el sur, puedes encontrar el cráter de impacto anular Rachmaninov, uno de los más grandes del planeta. La antigüedad del objeto es de aproximadamente 1.000 millones de años y su diámetro es de unos 290 kilómetros. Rachmaninov, lo más probable, se formó como resultado de la actividad volcánica, ya que las rocas, a diferencia de otras zonas del planeta, aquí tienen un tono rojizo. También se han encontrado rastros de flujos de lava solidificados en el cráter. En el cráter Rachmaninov también se encuentra el punto más bajo de Mercurio. Su valor es de menos 5.380 metros en relación con el promedio. Más al sur se encuentra el enorme escarpe dentado Enterprise. Tiene una longitud de más de 800 kilómetros. El escarpe se extiende de noreste a suroeste. Enterprise es el escarpe más grande de Mercurio. Se supone que la causa de la formación de este relieve fue la disminución de las temperaturas dentro de Mercurio. Cuando ocurrió el proceso de enfriamiento, el planeta se redujo ligeramente, lo que provocó la formación de pliegues en la superficie. Aproximadamente el 50% de Enterprise se ubica en la zona del cráter Rembrandt, el más grande de Mercurio. El diámetro de esta formación alcanza los 716 kilómetros. Dentro del cráter hay muchos objetos más pequeños. En el fondo del cráter Rembrandt se encontraron grietas que en conjunto parecen una telaraña. Desde el centro hasta el anillo exterior se extienden cordilleras cuya longitud es de aproximadamente 180 kilómetros. Los datos sobre estas formaciones del relieve en el cráter facilitan el estudio de los procesos que ocurren dentro de Mercurio. Durante muchos años hemos obtenido una enorme cantidad de información sobre Mercurio y los objetos en su superficie. Sin embargo, no podemos ponerle punto final a este asunto, y aún quedan muchas preguntas sin resolver. Por eso, a Mercurio le espera otra misión grandiosa. La Estación Automática de Investigación Bepicolombo, desarrollada por la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, ya se dirige hacia Mercurio. Gracias a esta misión podremos ampliar nuestros conocimientos sobre las formaciones del relieve del planeta, su atmósfera, magnetosfera y los vientos solares. Se supone que Bepicolombo podrá entrar en la órbita de Mercurio ya en el año 2025. Actualmente la tecnología no permite crear un aparato que pueda, por ejemplo, estar directamente en la superficie del planeta, porque Mercurio es, por decirlo suavemente, un lugar muy hostil. Sin embargo, la ciencia espacial ha demostrado más de una vez que para ella no hay nada imposible. Y seguramente con el tiempo avanzaremos en este tema. Seguramente al menos una vez te has preguntado qué hay más allá del universo. ¿Qué formas podría tener? Esto también interesa a los científicos, quienes durante varias décadas han intentado descubrir la naturaleza del cosmos en general. Y las preguntas principales son: ¿podemos considerar que el universo es infinito?
¿O existe un lugar que podamos considerar su límite? Si no es infinita, entonces ¿qué forma tiene? Detengámonos ahora en la última pregunta sobre la supuesta forma del universo. Seguramente la opción más obvia te parecerá una esfera, ya que en el universo predominan los objetos esféricos. ¿Pero puede el universo mismo tener esa forma? Esa parte del universo que podemos observar podría vagamente parecerse a una esfera, en cuyo centro se encuentra nuestro planeta. Pero esa imagen no muestra la realidad, ya que solo podemos observar aquellas partes del universo cuya luz ha llegado a la Tierra. La luz de otros objetos aún está en camino, por eso no los vemos. En ese caso, el radio del universo observable sería de aproximadamente 13,8 mil millones de años luz, ya que han pasado 13,8 mil millones de años desde el Big Bang. Y fue precisamente durante ese periodo que la luz de la parte visible del universo llegó a la Tierra. Sin embargo, no es tan sencillo. Y el radio en realidad es mayor. El universo se está expandiendo. Algunos objetos se alejan gradualmente de nuestro planeta. Así, el diámetro del universo observable será de aproximadamente 93 mil millones de años luz. Esto nos hace entender que más allá de la parte visible del universo hay algo más. Y eso significa que averiguar cuál es la forma del cosmos es extremadamente difícil. Gracias a la teoría general de la relatividad, los científicos llegaron a la conclusión de que en el espacio-tiempo puede haber una curvatura debido a la masa. La curvatura del espacio ocurre alrededor de varios objetos cósmicos, lo que provoca que las órbitas de otros objetos cercanos a ellos también puedan curvarse de esa manera. La curvatura de grandes partes del espacio ocurre bajo la influencia de la energía del universo y la masa de la materia. A pesar de que en el universo hay muchos objetos diferentes, en general lo vemos como un espacio homogéneo. En consecuencia, debe haber una cierta curvatura promedio. Los factores que también pueden influir en la forma del universo son la fuerza de gravedad y la expansión del espacio. Estas fuerzas parecen estar en una lucha entre sí, ya que una fuerza de gravedad intenta comprimir el universo, mientras que la otra hace lo contrario, expandirlo. ¿Qué fuerza prevalezca es lo que determina la forma del universo? Para determinar la velocidad de expansión se utiliza la constante de Hubble. Según los últimos cálculos para el año 2022, alcanza los 73 km por segundo por megaparsec más o menos 1. La fuerza de atracción se determina por la masa de energía y materia en el cosmos. Sin embargo, no sabemos cuáles son las dimensiones del universo, por lo tanto, tampoco cuáles serán esos valores. Para saber cuál es la forma del universo y cuál es la curvatura del espacio, se determinó el valor de la densidad crítica. La densidad crítica representa el valor promedio de la densidad de energía y materia en el universo. Este indicador puede contribuir a cierto equilibrio entre la fuerza de atracción y la expansión del universo. Ninguna de las fuerzas en ese caso prevalecerá sobre la otra. Si comparamos dos densidades, la crítica y la real, entonces tenemos la oportunidad de saber cuál es la forma del universo y cómo puede desarrollarse en el futuro. Cabe señalar que según la teoría general de la relatividad, desde el punto de vista de la geometría, el espacio cósmico, por así decirlo, puede tener tres formas. Es importante recordar, si la densidad crítica es mayor que la real, la expansión del universo continuará constantemente y la fuerza de gravedad no será suficiente para detener este proceso. En este caso, la forma del universo será muy curvada. A este espacio se le llama universo abierto con curvatura negativa. Si la situación es la opuesta, es decir, si la densidad real supera la densidad crítica, el proceso de expansión se detendrá después de un tiempo y comenzará el proceso inverso debido a la fuerza de gravedad predominante. Se producirá, por así decirlo, una especie de gran explosión inversa. En este caso, la forma del universo será esférica. Es un universo cerrado con curvatura positiva. Aunque es finito, no tiene límites. Para que entiendan de qué estoy hablando, si en ese espacio caminan en una dirección, después de un tiempo terminarán en el mismo punto donde comenzaron su camino. Durante mucho tiempo se consideró que esta versión era la más cercana a la realidad. También puede ser que tanto la densidad real como la densidad crítica sean igual. En tal situación, la expansión del espacio ocurrirá cada vez más lentamente.
y esto puede durar eternamente. La forma de ese universo será plana, sin un final concreto. En un universo plano se puede igualar la fuerza de gravedad con la expansión del espacio, y los científicos descubrieron que es precisamente en ese tipo de universo en el que vivimos. Basándose en numerosos cálculos e investigaciones, nuestro universo es plano o lo más cercano posible a esa forma. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de un espacio tridimensional, mientras que la forma de los planetas es cercana a la esférica. El propio espacio cósmico a gran escala es homogéneo e infinito. Para averiguarlo, los científicos calcularon la densidad de la materia del universo. Como no conocíamos el tamaño del universo, no era posible calcular la densidad de todo el espacio. Sin embargo, mencionamos la homogeneidad del cosmos, lo que significa que se podía tomar una región y determinar solo su densidad. Esta sería la misma densidad para el universo en general. Para calcular la densidad necesitamos conocer el volumen y la masa. Con la masa no es tan sencillo, porque aquí debemos considerar también lo que no podemos ver con los instrumentos. La materia del universo no son solo las galaxias. Aproximadamente el 27% de toda la masa es materia oscura. Gracias a su influencia gravitacional, las galaxias se mantienen unidas y no se desintegran. El 68% de la masa del universo es energía oscura, la cual tiene el efecto contrario. Ella contribuye a la separación de las estructuras, lo que significa que acelera la expansión del espacio. Al mismo tiempo, saber cuál es el valor de la energía oscura es importante para determinar la masa del universo. Y recordemos, si sabemos la masa del universo, entonces también podemos conocer su densidad. Es importante determinar cuál es la masa de los cúmulos de galaxias. Una de las formas es averiguar cuál es la velocidad de los componentes del cúmulo de galaxias. Sabiendo este indicador, también se puede determinar la masa. Notemos que esta no es la única opción. Se puede utilizar el efecto de lente gravitacional. La cantidad de masa del cúmulo de galaxias determina cuánto se curva la luz proveniente de las galaxias. Sabiendo el grado de curvatura, se puede determinar la masa del universo. Al final, los investigadores llegaron a la conclusión de que la densidad real es aproximadamente 70 veces menor que la densidad crítica. Sin embargo, el asunto es que en este indicador se incluye la materia oscura y la materia común. Pero si a todo esto le sumamos la energía oscura, entonces la densidad real y la densidad crítica serán más o menos iguales. En consecuencia, al final obtenemos un universo plano. Pero hay otra manera. Simplemente determinar el valor de la curvatura. Como saben, en un espacio bidimensional, la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Si dibujas un triángulo en una superficie de curvatura positiva, la suma de todos los ángulos será mayor a 180 grados, pero si tomamos una superficie de curvatura negativa, entonces la suma será menor a 180 grados. Resulta que si sabemos la suma de los ángulos, podemos determinar si la curvatura es positiva o negativa, y eso es más o menos lo que hacen los investigadores. Podemos hablar mucho sobre qué forma tiene el universo. Pero si estamos tratando con un espacio plano, ¿cómo se desarrollará el cosmos en el futuro? ¿Y entonces qué pasa? ¿Eso lo decidirá la energía oscura? Porque para el universo es antigravedad. En caso de que la energía oscura prevalezca, la expansión del espacio será infinita. Infinita, además de todo, con una velocidad que irá aumentando gradualmente. Entonces, tarde o temprano, la distancia entre las galaxias aumentará muchas veces, y luego, cuando se apague la última estrella, el universo se volverá absolutamente oscuro y frío. Por supuesto, esto solo es así si la naturaleza de la energía oscura sea como suponemos. Incluso si el universo es geométricamente plano, podemos suponer que la topología puede ser no homogénea. Incluso podríamos llegar a la conclusión de que el universo tiene límites. Todo es posible, porque todavía hay mucho que no sabemos. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué forma tiene realmente nuestro universo? En nuestro canal Hubble, la mayoría de las veces hablamos exclusivamente de descubrimientos científicos reales relacionados con el espacio. Pero este es uno de esos casos en los que necesitamos recurrir a la ciencia ficción. Sí, es literatura de ficción, donde no todo se puede tomar al pie de la letra. Sin embargo, gracias a los libros de este género, es posible interesar a un gran público en la ciencia.
A veces la ciencia ficción literalmente predice el futuro. A veces muestra nuestro mundo en una realidad paralela, donde todo existe y tiene su propia especificidad. Si te preguntaran el nombre de un escritor de ciencia ficción, ¿cuál sería el primero que te vendría a la mente? Seguramente a Isaac Asimov, quien hizo una contribución invaluable a este género. A lo largo de su vida, Asimov escribió más de 280 obras y artículos de divulgación científica. Las tramas de Asimov realmente impresionan no solo por sus giros inesperados, sino también por su increíble precisión. El escritor prácticamente predijo la aparición de muchas tecnologías, incluyendo dispositivos inalámbricos, teléfonos móviles y más. Quién sabe, tal vez algunas de sus predicciones que aún no se han cumplido puedan hacerse realidad pronto. Hoy vamos a hablar sobre una de las novelas más famosas de Isaac Asimov. Antes de empezar a discutir la trama, hablemos de algunos hechos importantes. En el universo predominan las 4 fuerzas fundamentales de interacción. Estas son la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Las fuerzas gravitacionales juegan un papel clave en la formación de las estrellas. De esto depende la existencia de los sistemas planetarios. Parece que no sentimos la gravedad, sin embargo, nos afecta directamente. Sin ella, simplemente estaríamos flotando en el aire. Para la fuerza gravitacional es característico el intercambio de gravitones. Las fuerzas electromagnéticas aseguran el funcionamiento de los átomos y también la fricción, la fuerza, la resistencia y la elasticidad. Un punto importante es que la interacción electromagnética contribuye a que los cuerpos sólidos se mantengan unidos en una forma determinada. La fuerza nuclear débil permite la desintegración de partículas, lo que provoca la transformación de unas partículas subatómicas en otras partículas subatómicas. Por ejemplo, a través del intercambio del bosón de Higgs, cuando un neutrino se desvía de un neutrón, esto lleva a que el neutrino se transforme en un electrón y el neutrón en un protón. La fuerza nuclear fuerte es la más poderosa de las 4 fuerzas fundamentales. Es precisamente gracias a ella que los núcleos atómicos mantienen su estabilidad y continúan existiendo. Gracias a estas 4 fuerzas ocurre el proceso de intercambio de partículas. Estas fuerzas fundamentales hacen que el mundo que nos rodea sea tal como lo conocemos. De ellas dependen también las constantes fundamentales. Hablamos de la constante gravitacional, la constante de Planck, la masa de las partículas elementales, la velocidad de la luz y más. Las constantes fundamentales son la base de todo. Si cambiamos aunque sea un poco cualquiera de estos componentes, todo el orden en el universo cambiaría radicalmente. También serían diferentes las propiedades de las fuerzas fundamentales. A esto se le podría llamar un mundo paralelo. En ese mundo, la interacción nuclear podría ser 10 veces más fuerte que en el nuestro. ¿Y a qué podría llevar esto? Para responderla, podemos ver cómo nos lo presentó Isaac Asimov. El escritor describe en su novela cómo los héroes lidian con las consecuencias de la interacción nuclear intensificada. Aquí cobra protagonismo la teoría de que puede haber una enorme cantidad de mundos paralelos, y en ellos el valor de la interacción nuclear fuerte puede ser diferente. En algunos casos es mayor y en otros incluso menor que en el universo real. Asimov polemiza con la afirmación que algunos filósofos, como Friedrich Schiller, sostienen de que ni siquiera las fuerzas superiores pueden resolver las tonterías de la humanidad. El escritor enfatiza que la estupidez humana existe. Sin embargo, las personas no son tontas, aunque solo notan lo que encaja en su visión del mundo y se resisten a lo que está fuera de su cosmovisión. La primera parte de la novela narra cómo surge el conflicto entre los deseos personales y las consecuencias, que pueden ser destructivas. En la obra también se explican las principales teorías de la física nuclear, incluida aquella según la cual las propiedades de la energía están directamente relacionadas con las propiedades de un universo específico. ¿Te intriga? Los protagonistas de la novela obtuvieron una fuente de energía gratuita y no quieren entender cuáles pueden ser las consecuencias negativas de esto. Todo se complica aún más por la existencia de investigaciones que hablan de un efecto positivo. Aquí también surge el problema de que la ciencia puede verse influenciada por quienes tienen autoridad y poder. Manipular los hechos es fácil, se pueden crear condiciones para que los resultados de la investigación sean los que alguien en particular necesita.
Entonces, los habitantes del universo paralelo en la novela obtuvieron la posibilidad de intercambiar materia entre universos. Asimov lo llamó una bomba electrónica interuniversal. Pero con ese proceso se intensifica la interacción nuclear, lo que significa que surge la amenaza de una explosión solar en nuestro universo. Para el universo paralelo, esto es algo positivo, ya que es una fuente inagotable de energía para ellos. En el mundo paralelo hay habitantes peculiares, emocionales, racionales y pistunes. Los emocionales se asociaban más con el género femenino, mientras que los racionales, al contrario, con el masculino. Para los emocionales, las emociones siempre eran la prioridad y las capacidades intelectuales no eran muy valoradas. Así, una de las protagonistas que pertenecía a este género era criticada por su inteligencia y su constante curiosidad. Hablemos también de la tercera parte de la novela. Ahí se cuenta lo que sucede en la Luna. Asimov describe la antipatía de los habitantes de la Luna hacia los terrestres, su arrogancia, el deseo de independencia y los alimentos artificiales. Probablemente, el autor quería mostrar cómo sería nuestra vida con el desarrollo tecnológico futuro. Y fue precisamente en la Luna donde los protagonistas de la novela planearon instalar dispositivos especiales que pudieran neutralizar el efecto destructivo de la bomba para nuestro universo. La novela de Isaac Asimov es muy dinámica y está llena de acontecimientos. Definitivamente no te vas a aburrir. Y además, obtendrás suficientes reflexiones científicas que también te harán pensar sobre los universos, incluyendo los paralelos. Si no soportabas la física en tus años escolares, la novela Los propios dioses, como muchas otras obras de Asimov, te ayudarán a encontrarle interés a esta ciencia. A todo esto se suma también una reflexión sobre los errores de la humanidad y la incapacidad de reconocerlos, sobre la psicología del conocimiento humano y mucho más. Así resulta una mezcla interesante de psicología y ciencia. Cada quien encontrará en esta novela algo que le interese. Y definitivamente debemos reflexionar sobre si pueden existir mundos paralelos con constantes físicas fundamentales completamente opuestas. Muchas cosas descritas en obras de ciencia ficción se han encontrado en la realidad, así que, quién sabe, tal vez aquí sea la misma situación, y el libro de Asimov oriente a los científicos para resolver esta cuestión. ¿Y tú qué piensas? ¿Alguna vez sabremos algo sobre los universos paralelos? ¿Y serán parecidos a la que describió Asimov? La humanidad del pasado impresiona por sus capacidades y demuestra que para ella no hay nada imposible. Es interesante saber qué hay en el fondo del océano y más allá de la atmósfera de la Tierra, crearemos aparatos especiales de investigación. Hay poco espacio en nuestro planeta natal, pero podemos crear islas artificiales. ¿Y qué podríamos hacer en caso de que de repente la población alcance tal límite que en la Tierra todos estemos apretados? Por supuesto, podemos buscar planetas con condiciones óptimas para la vida en otras galaxias, y eso parece la opción más obvia. Pero ¿qué tal si creamos nuestros propios planetas en la zona habitable de nuestro sistema? Puede parecerte algo demasiado fantástico, sin embargo, la ciencia tiene algo que decir al respecto. ¿Cómo sería un sistema así con muchos planetas? ¿Cuántos objetos puede contener? Pueden haber más de un planeta en una misma órbita. ¿Y pueden todos los componentes de ese sistema girar alrededor de una sola estrella? Antes de pasar a reflexionar sobre nuestro sistema ideal con muchos planetas, digamos unas palabras sobre la situación actual con el sistema solar. Mientras conocemos una enorme cantidad de planetas fuera del sistema solar, actualmente alrededor de 5,000, en el propio sistema solar hay 8 planetas. Y cabe señalar que nuestro sistema es el que tiene el récord en cuanto a la cantidad de planetas que contiene. Sabemos del sistema TRAPPIST-1, que tiene 7 planetas, y el récord del sistema solar lo comparte Kepler-90, que también tiene 8 planetas. Estos dos sistemas también tienen otras características en común. Los planetas más masivos están más lejos de la estrella principal, mientras que los más pequeños están más cerca. Además, las estrellas principales son similares al Sol. Sin embargo, hay una diferencia importante. En Kepler-90, todos los planetas están a menos de una unidad astronómica de su estrella. Es decir, la Tierra está incluso a una distancia mayor del Sol, y eso que es el tercer planeta de 8.
De todo esto concluimos que la densidad en el sistema Kepler-90 es un orden de magnitud mayor, y eso significa que se puede crear una situación en la que la distancia entre los planetas sea menor que en el sistema solar. Luego es importante entender si existe en algún lugar del universo un sistema donde pueda haber más de un planeta en la zona habitable. En nuestro sistema planetario tenemos la Tierra, el único planeta con condiciones óptimas para la vida. En las primeras etapas del desarrollo del sistema solar, Venus y Marte también pudieron ser aptos para la vida, ya que están cerca de la zona habitable o incluso dentro de ella. Podemos tomar como ejemplo el sistema TRAPPIST-1 que ya mencionamos. Su zona habitable contiene 3 planetas. Los científicos suponen que hay sistemas incluso con 7 planetas en la zona habitable. ¿Y qué tal la posibilidad de que haya varios planetas en una misma órbita? Aquí ni siquiera tenemos que limitarnos solo a 2 planetas, puede haber más. Cabe señalar que 2 puntos de Lagrange, L4 y L5, tienen un alto nivel de estabilidad. En el sistema Sol-Júpiter, en los puntos de Lagrange hay asteroides troyanos. Se encuentran aproximadamente a la misma distancia del Sol y de Júpiter. En teoría, no solo pueden existir asteroides troyanos, sino también planetas troyanos, cuya ubicación puede coincidir prácticamente con los puntos mencionados. Sin embargo, hasta ahora no se han descubierto tales planetas en el universo. Hablamos de planetas que pueden formarse de manera natural en el universo, pero nosotros vamos a hablar sobre la creación de sistemas con la mayor cantidad posible de planetas. Podemos basarnos en los trabajos del astrofísico del Observatorio Bardo, John Raymond. En sus artículos sobre el tema que nos interesa, utilizó resultados de investigaciones reales, aunque su trabajo no está licenciado ni publicado en revistas científicas. Tomaremos de ahí cierta información que necesitamos. Sabemos que la densidad de sistemas similares al solar puede ser un orden de magnitud mayor, y que determinará el valor máximo de la densidad. Para los razonamientos posteriores, a menudo usaremos el término esfera de Hill o radio de Hill. Este es el espacio alrededor de un cuerpo celeste en el que domina su influencia gravitacional. Es decir, el espacio determina las órbitas de cuerpos menos masivos, a pesar de la influencia de un objeto más grande alrededor del cual el propio cuerpo gira directamente. La esfera de Hill se encuentra entre los puntos de Lagrange L1 y L2. El valor de la esfera de Hill para la Tierra alcanza 1.5 millones de kilómetros. Dado que la Luna está alejada de su planeta casi 400.000 kilómetros, concluimos que el satélite de la Tierra se encuentra dentro de la esfera de Hill. Además, 1.5 millones de kilómetros es igual a la distancia entre los puntos de Lagrange L1 y L2. El valor de la esfera de Hill, como podemos ver, nos resultó bastante grande. En ella se pueden acomodar incluso los 8 planetas. Sin embargo, ¿a qué distancia entre los planetas el sistema será estable? La interacción entre los planetas se intensifica si uno entra en la esfera de Hill del otro. En consecuencia, entre 2 objetos pueden ocurrir procesos destructivos como colisiones. En los artículos de John Raymond mencionados anteriormente, se citan investigaciones que indican que la distancia entre los planetas debe ser equivalente a 5 o 10 esferas de Hill. Y aquí surge la pregunta. En teoría, ¿cuántos planetas podrían caber en la zona habitable de nuestro sistema solar? Cabe señalar que no conocemos sus dimensiones exactas. La zona habitable se extiende desde 0.95 hasta 1.37 unidades astronómicas desde el Sol. John Raymond, tomando en cuenta estos cálculos, concluyó que en la zona habitable de nuestro sistema planetario podemos acomodar 6 planetas en los que podría haber vida. ¿Qué podemos hacer para que haya más de estos planetas? No estaría mal colocar al menos 2 planetas en una misma órbita, para que uno de ellos se ubique en uno de los puntos de Lagrange, L4 o L5. De esta manera ya tendríamos 12 planetas, y el sistema seguiría siendo estable. Sigamos adelante. ¿Cómo podemos aumentar aún más la cantidad? Basándonos en materiales de la revista Mecánica Celeste y Astronomía Dinámica, concluimos que en una misma órbita puede haber más de 2 planetas con masas iguales, siempre y cuando la distancia entre ellos sea uniforme y no menor que 12 radios de Hill. La cantidad mínima de planetas en una misma órbita puede llegar a ser de 7, y en la órbita de la Tierra, en ese caso, podría haber hasta 42 planetas. Como recordamos, en la zona habitable del sistema solar puede haber 6 órbitas,
¿Y puede haber esa cantidad de planetas en cada órbita? La masa de los planetas no tiene una influencia significativa en la distancia entre las órbitas. En consecuencia, si colocamos 42 planetas en 6 órbitas, en total obtenemos 252 planetas con condiciones óptimas para la vida. La distancia entre las órbitas depende en mayor medida de un solo planeta, pero es precisamente de aquel planeta bajo cuya influencia cae el planeta de otra órbita. Vamos a ir aún más lejos e intentar aumentar aún más la cantidad de planetas. Ya que estamos, vamos con todo, como dicen. Aquí necesitamos órbitas retrógradas. En el sistema solar, los planetas se mueven en órbita en una sola dirección. Si la distancia entre los planetas es relativamente pequeña, los planetas en distintas órbitas se afectan entre sí, incluso por gravedad, lo que lleva a la inestabilidad. Si los planetas permanecen cerca uno del otro durante tanto tiempo, las consecuencias también serán graves. En este caso, es mejor aislar esos dos planetas entre sí para que pasen menos tiempo juntos. ¿Cómo se puede hacer eso? Necesitamos que estos dos cuerpos se muevan en sus órbitas en direcciones diferentes. Es decir, habrá un movimiento retrógrado. De esta manera, no solo reduciremos la influencia gravitacional de unos planetas sobre otros, sino que también podremos disminuir la distancia entre las órbitas. Ya que estamos subiendo tanto las apuestas, podrían formarse planetas habitables fuera de la zona habitable. Tendremos una limitación de 1000 unidades astronómicas basándonos nuevamente en los trabajos de Sean Raymond. Esa es la distancia óptima desde la estrella principal, ya que la influencia externa sobre los planetas no será significativa. De esta manera, en esta zona podemos colocar ya 57 anillos. En cada uno, 42 planetas habitables. En total, eso da 2.394 objetos. Aunque incluso esa cantidad parezca algo increíble y fuera de lo común, en este caso ni siquiera la masa total de todos los planetas superaría la de la estrella principal. El Sol seguirá siendo un orden de magnitud más masivo que todos los objetos del sistema. Sí, ahora nuestras reflexiones son fantásticas y puramente teóricas. Por supuesto, en nuestro sistema solar algo así simplemente no puede formarse. Sin embargo, con el tiempo podemos descubrir sistemas planetarios similares a los que hemos descrito. ¿Y usted qué piensa? ¿Nos esperan descubrimientos similares en el futuro? ¿Y qué tan pronto?